Y hoy al sermón le titulé La resurrección, un encuentro sorprendente. Y vamos al Evangelio según San Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Y vamos a leer de los versos 15 al 35. Lucas 24, de los versos 15 al 35. Y quiero invitarte a que puedas abrir la palabra del Señor. Y esta es una historia, ¿verdad? Recordarles, si es tu primera vez en una iglesia cristiana, si eres un cristiano de mucho tiempo, recordad de qué trata esa historia. Es de dos hombres, ¿verdad? Que así son llamados, no se saben, son llamados los caminantes de Emaús. Y estos hombres están yéndose muy lejos de Jerusalén porque el Señor ha muerto. Y entonces realmente están muy tristes porque todas las esperanzas que ellos tenían en Jesús, de que Él liberara al pueblo judío, se habían terminado porque había muerto. Pero ellos no sabían, no habían entendido que Cristo había resucitado. Entonces vean lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24 del 13 vamos a leer al 35. Vean lo que dice de esta historia. Síganme con su mirada. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos, dice la palabra de Dios, estaban velados. Y vean lo que dice el 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Y vean lo que dice, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles a quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él, dice, no lo vieron. Y vean lo que le responde Jesús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó qué se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando, vean lo que dice la palabra de Dios, con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino, como habían reconocido a Jesús cuando partieron o cuando se partió el pan. Entonces, esta es la palabra del Señor y hoy, repito, el sermón de esta mañana tiene como título La resurrección, un encuentro sorprendente, y está basado en este texto. Y creo que hay una pregunta
que todas las gentes nos hacemos, cristianos y no cristianos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es realmente Cristo? Como acabamos de leer, estas dos personas que iban caminando, que estaban desesperadas, realmente no sabían quién era Jesús. Creían conocerlo, pero realmente no tenían el concepto real de quién era Él. Y esto, amigos, esto que sucede en este pasaje no es algo que es ajeno a nuestras vidas, es algo que nos sucede constantemente a ti y a mí. ¿Quién es Jesús? Hay quienes hablan de Jesús o quienes dicen que Jesús es un buen líder, un gran líder que partió la historia en dos, ¿verdad? Un líder que fue realmente muy famoso, un líder que realmente es muy importante y que debe de ser reconocido. Hay algunos dicen que es un buen maestro. Hay unos dicen, abren la Biblia y dicen, oye, Jesús realmente es un maestrazo, la forma de enseñar, la forma en que Él enseñaba a la gente, la forma que Él predicaba, no hay maestro como Él. Hay algunos otros que dicen que Jesús es un buen hombre, ¿no? Dicen, oye, como Jesús, creo que era la bondad encarnada, era realmente una persona muy buena, trataba bien a las personas que le trataban bien, inclusive a las personas que estaban mal, Jesús les trataba muy bien. Entonces, hay muchas personas que piensan esto acerca de Jesús. Hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen que fue un revolucionario, ¿verdad?, que fue una persona realmente que con sus enseñanzas revolucionó Israel en su época. Pero hay otros que decimos que Jesús no solamente es un buen líder, que Jesús no solamente es un buen hombre, que Jesús no solamente es alguien que enseña cosas importantes, sino hay quien decimos que Jesús es Dios mismo. Hay quienes decimos que Jesús es el Rey. Hay quienes decimos que Jesús es el sumo sacerdote. Hay quienes decimos que Jesús es el intercesor de nosotros ante Dios. Hay quienes decimos que Jesús es el pan de vida. Hay quienes decimos que Jesús es el buen pastor. Hay quienes decimos que Jesús es nuestro Salvador. Hay quienes decimos que Jesús es el único camino a Dios. Hay quienes decimos que Jesús es la vida. Y hay quienes decimos que Jesús es quien nos da un nuevo corazón. Y en esta mañana la pregunta para ti y para mí es, ¿quién es Jesús para ti? Fíjate, hoy a través de este texto de la resurrección, hoy el Señor quiere preguntarte esto a tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es realmente Dios? ¿O es realmente una persona que tiene grandes ideas, pero hasta ahí? Así es que hoy ve a lo más profundo de tu corazón y responde a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Las personas, como ya lo dije, no tenemos una idea clara acerca de quién es Cristo. Hay mucha confusión acerca de su persona. Entonces, a través de esta pregunta, quiero que reflexionemos en esta mañana, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿quién es realmente Jesús? Entonces, la pregunta también en esta mañana es, ¿podemos conocer quién es Jesús en medio de tanta confusión? Fíjense, hay una confusión cultural que no define quién es Jesús. Pero la pregunta también en esta mañana es, ¿nosotros podemos conocer a Jesús en medio de esta confusión? La respuesta es sí, porque la resurrección de Cristo revela realmente quién es Él. Repito, a través de la resurrección nosotros podemos definir quién realmente es Él. Esto fue lo que experimentaron los caminantes de Emaús. Hoy, como cristianos, nos reunimos a celebrar este extraordinario evento, base de la fe cristiana y en donde conocemos profundamente quién es Jesús. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del verso 12 al 14, dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
como dice algunos de ustedes, que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve ¿para qué? Para nada. Como tampoco la fe de ustedes. El cristianismo entonces no se trata simplemente de hablar de buenos consejos quien da esta buena persona. El cristianismo no es moral. El cristianismo no se trata de pórtate bien y tienes que hacer esto para ser una buena persona. Porque Jesús, el gran maestro y gran profesor, nos enseñó esto. No, el cristianismo es algo más que moralismo. El cristianismo tiene que ver con la persona de Jesús. La resurrección nos muestra realmente qué es el cristianismo. Así es que hoy voy a hablar de 3 cosas para entender la resurrección, pero también para entender el cristianismo. Voy a hablar de 3 cosas. El primero, un encuentro incómodo. La segunda parte, un encuentro de gracia. Y la tercera, un encuentro profundo. Repito, un encuentro incómodo, un encuentro de gracia y un encuentro profundo. Así es que vayamos a la primera parte, un encuentro incómodo. Verso 15. Vean qué tan incómodo fue para estos hombres. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar, ¿qué dice? Con ellos. Pero no, fíjense lo que dice el texto, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron, ¿qué dice ahí? Fíjense cómo están estos hombres, cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y les dice Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret. Y vean cómo lo describen estos hombres. Era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría ¿a quién? A Israel. ¿Por qué estos hombres estaban tristes y desanimados? ¿Por qué estaban hasta enojados? ¿Por qué estaban así? ¿Estaban tristes por la muerte de Jesús? Sí. Pero ya había resucitado. No sabían. Fíjense lo importante de entender quién es Jesús, porque eso te pasa a ti y a mí. Cuando no entendemos quién es Jesús, la tristeza, la angustia viene siempre a nuestras vidas. Pero estos hombres están así porque no tienen un entendimiento claro de quién es Cristo. Los discípulos ven a Jesús como, ¿qué dice ahí? Como un profeta poderoso, como una persona que los iba a librar de la opresión romana. Ellos ven a Jesús como un gran líder de influencia, de quien iban a obtener un gran beneficio, ¿cierto? Porque si Jesús los iba a liberar del imperio romano, ¿qué iba a pasar con ellos? Pues iban a ser libres y realmente ellos iban a vivir una mejor vida, ya sin la opresión del imperio, sin dejar de ser esclavos. Entonces ellos esperaban eso. La idea que tienen los discípulos acerca de la persona de Jesús es muy ordinaria. ¿Se dan cuenta? Ellos piensan que Jesús es como cualquier hombre. Y ahora a lo mejor decimos, qué bárbaros, estos discípulos pues no ven que Jesús es Dios. Pero la realidad es que esto te pasa a ti y a mí. Nosotros a veces cuando nos hablan de Jesús, pensamos que Jesús es alguien más, un hombre más. Pensamos a Jesús de una manera muy ordinaria. Cuando hablamos acerca de que acércate a Jesús porque Él puede cambiar tu vida, acércate a Jesús porque realmente Él puede transformar tu corazón, ¿cómo respondemos? ¿Creemos realmente que Él puede hacer eso? La realidad es que no. La realidad es que cuando alguien nos habla de Jesús dices, ay, ahí va este cristianito a hablarme de quién es Jesús. O a lo mejor tú mismo, aunque eres un cristiano, dices, oye, la verdad es que creo en ti, Jesús, pero no creo que puedas cambiar mi matrimonio. No creo que puedas cambiar mis condiciones de trabajo.
No creo realmente que puedas transformar este corazón egoísta. No creo que puedas transformar el corazón de mi mamá. No creo que puedas transformar el corazón de mis hijos. Mejor lo intento por mí mismo. Mejor le echo ganas a la vida y trato que todo este mundo cambie. Pero creo que pensar en ti es algo inútil. Creo que pensar en ti es algo que realmente no va a traer paz a mi corazón. Y entonces, al igual que estos hombres, nos llenamos ¿de qué? De tristeza y de angustia. Pero porque no dimensionamos quién es Él. Al igual que los discípulos, en muchas ocasiones vemos a Jesús pequeño e insignificante. Tan pequeño que muchos a veces cargamos una imagen de Él en la cartera. Pensamos que Dios se puede guardar ahí. O muchos de nosotros pensamos en Jesús simplemente como un amuleto de la buena suerte. ¿Están de acuerdo? Nos colgamos una cruz en el cuello y no está mal que si tú traes una cruz en el cuello la traigas. Pero que pienses que Jesús es tan pequeño que simplemente se trata como de un amuleto. Jesús es algo más que eso. Reducimos a Jesús también, repito, como un maestro moral. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el cristianismo se trata de reglas morales? ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo se trata simplemente de portarse bien? ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo se trata de seguir todas las normas de aquí? El cristianismo no es eso, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo es simplemente moral? No robes, pórtate bien, no adulteres, no digas mentiras. Y entonces dices, no soy un mentiroso, no robo, no mato a nadie. ¡Wow! Soy un cristiano. No digo groserías. ¿Qué persona más tan buena hay en ese mundo que yo? ¿Eso es el cristianismo? ¿Cuántos de ustedes piensan que el cristianismo, ustedes son cristianos por venir a la iglesia? Voy a decir algo bien fuerte, ¿eh? El que vengas a la iglesia no significa que seas cristiano. Hay muchas personas que pueden venir años a la iglesia sin entender quién es quién. ¿Quién es Jesús? Que sigan siendo como estos discípulos, pensando que es un profeta, pensando y que estemos tristes porque realmente vemos a Jesús muy pequeño. El que leas tu Biblia tampoco es garantía de que seas un cristiano. El que ores no es garantía de que seas un cristiano. Porque no es moral. El cristianismo no es moralismo. Algunos otros pensamos en Jesús simplemente como un buen consejero cuando estamos en aprietos. ¿Tienes un problema? Ahora sí, ¿verdad? Jesús, a ver, dime qué puedo hacer ante este problema, porque esto sí está difícil, eso sí yo no lo puedo resolver. Aconséjame. Escuchas el consejo y dices, bueno, pues sí me parece muy bien tu consejo, pero mejor toma el mío. Oye, pero es que el consejo me dice, estoy andando mal con mi esposa, problemas bien fuertes. Pero mi consejo es que yo la perdone. El consejo es que en vez de que ella me busque, pues yo voy a buscarla. Aunque esté enojada, aunque ella tenga la culpa, el cristianismo me dice que aunque yo sea el ofendido, tengo que buscar siempre al que me ofende. ¿Qué les parece esto? Y entonces tú dices, no, o sea, quien me tiene que venir a buscar es quien me ofendió. Pero Jesús dice eso. Bueno, pues voy a intentar. Pero ya lo hice una vez, Jesús, ya cumplí. Ponme una palomita, pero 2 o 3 veces, no sé, ya está pasando de la raya. Entonces, ¿el cristianismo se trata simplemente de consejos? No. El cristianismo no son consejos nada más. Buscamos a Jesús muchos de nosotros para obtener una buena vida, ¿cierto? Muchos creemos que Jesús está para eso. Y nos enojamos porque fíjense, ¿qué esperaban los discípulos? Que Él los liberara,
que terminara con el Imperio Romano. Ellos esperaban algo de él. Y cuando no se los dio, ¿qué hicieron? Se fueron, dice la palabra, a 11 kilómetros fuera de Jerusalén. Esto es algo bien importante porque Jerusalén era la ciudad más importante y era la ciudad donde se consideraba que estaba Dios. Entonces, cuando dice la palabra que se alejaron 11 kilómetros, lo que nos está tratando de decir es que se alejaron de la presencia ¿de quién? De Dios. Y es que eso sucede cuando Dios no nos da lo que tú quieres. ¿Qué haces? Igual que ellos, te vas cabizbajo y dices, a ese Dios yo no voy a servir. Porque no me da lo que yo necesito, porque no me da lo que yo quiero. Porque no me da lo que siempre les digo, el evangelio de Huicho Domínguez. Dinero, salud y ¿qué? Y amor. Si me da esas cosas Dios, no, pues es que ese sí es poderoso, porque mira qué muchacha tan guapa me dio para de mi novia. Gracias, Jesús. La verdad, gracias por este obsequio, ¿no? Si te da dinero, dices, ok, está siendo bueno conmigo. Este es el Dios que predico, ¿no? Y si estás saludable, igual, ¿no? Que dices, ese es el Dios del evangelio. Pero ¿qué pasa si no tienes estas cosas? ¿Qué pasa si el día de mañana a ustedes les dicen, tienes cáncer? ¿Qué idea de Jesús va a venir a su mente? Van a decir, este Jesús no sirve para nada. ¿Qué pasa si el día de mañana a ustedes financieramente decae su aspecto económico? ¿Dónde estás, Dios? ¿O dónde? Bueno, aquí creo que el cristianismo no sirve de nada porque lo que yo tengo que hacer es trabajar para tener dinero. O en el amor, ¿no? Pues no, nada llega. Y es una pregunta bien fuerte, amigos. ¿Te relacionas con Jesús para obtener un beneficio? Ahí les va esta pregunta. ¿Se relacionan con Jesús para obtener un beneficio? ¿Qué piensan? Si somos honestos, yo creo que sí. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios ¿para qué? Para obtener algo de Él. Van a decir, ay pastor, y eso ya me confrontó, creo que pues ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vamos a la iglesia entonces si no vamos a recibir nada de Dios? No estamos aquí para recibir un beneficio. Se escucha fuerte. Estamos aquí para conocer quién es Jesús. Y el mayor privilegio que tú tienes es conocer quién es Jesús. Y vamos a ver por qué. Los discípulos estaban cegados, buscando un beneficio personal que restaba la importancia a lo que acababa de suceder. ¿Qué acababa de suceder? Jesús había ¿qué? Resucitado. Y con esta resurrección ellos iban a recibir un beneficio. El mayor beneficio de todos, el mayor, que era que ellos habían sido ya reconciliados ¿con quién? Con Dios. Porque recordemos que la primera noticia del evangelio es que nosotros estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le desobedecimos en el jardín del Edén, Adán y Eva. El Señor les dijo, no, mire, tienen todo, pero de este árbol no van a comer, no lo hagan, porque el día que coman ustedes van a morir. ¿Qué hicieron Adán y Eva? No me importa lo que digas Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo hago. Y dice que desde ese momento se rompió nuestra relación con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Porque en el momento en que el hombre y la mujer le desobedecieron, dice la Escritura que la humanidad se hizo merecedora de la ira de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Adán y Eva? ¿Lo sacó de qué? Del jardín. Y desde ese momento le dijo a la mujer, desde ese momento, ahora que vas a parir, vas a sufrir. Y tú que vas a trabajar, ahora lo vas a ganar sufriendo, con el sudor de tu frente. ¿Sí? Y ahora sí van a morir.
Entonces, esto quebró todo esto. Y por eso es que cuando Jesús muere, Él muere por cada uno de nosotros. Para que la ira de Dios no sea sobre ti y sobre mí. Para que ahora Jesús recibió toda la ira de Dios, el castigo que tú y yo merecíamos. Y cuando Él resucita, nos está diciendo, todo ha sido consumado. Ahora tienes una vida reconciliada ¿con quién? Conmigo. Y el regalo es que si tú crees en mí, ahora eres reconciliado con Dios y tienes vida eterna. No sé ustedes, pero esto es un regalazo. Porque muchos de nosotros pensamos que vamos a vivir por siempre, pero te tengo una mala noticia, no vas a vivir para siempre. Todos tenemos esta idea, ¿no? De que vamos a vivir para siempre. Por eso es cuando la muerte llega o te anuncian alguna enfermedad, nos choqueamos porque la realidad que sabemos viene a nuestros corazones. Pero Jesús nos dice, después de esta vida, sean 60, 70, 50 años, después de esta vida existe otra vida en la eternidad conmigo. Y es real. Y entonces te das cuenta y dices, oye, creo que esto vale la pena realmente. En verdad nosotros no dimensionamos lo que es esto. Porque la vida eterna dimensiona todo lo que Dios nos va a dar en la eternidad aquí. Vamos a hablar ahorita aquí y ahora, pero lo mejor que tienes no es tu trabajo. Lo mejor que no tienes no es tu dinero. Lo mejor que tienes no son tus bienes. Esos se van a quedar. Lo mejor que tienes es una relación ¿con quién? Con Cristo. Y vean lo que dice Lucas 24:22. Lo que pasó en la resurrección. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como lo habían dicho las mujeres, pero a él, ¿qué dice? No lo vieron. La resurrección para ellos era irrelevante, ¿se dan cuenta? Ya la habían escuchado, Ya sabían que había resucitado, pero ellos seguían metidos en sus problemas. La redención es poco atractiva. Cuando yo les hablo de que Dios los ha todo esto que acabo de hablar, muchos de nosotros, y tenemos que ser honestos, respondemos, ¿y eso qué? ¿Eso a mí qué? ¿Para qué me sirve? Es que los cristianos siempre andan hablando de la resurrección y que Dios te reconcilia. Pero, pues eso para qué, o sea, ¿de qué me sirve en mi matrimonio con mis hijos? Te sirve en todo. Pero al igual que los discípulos, te es irrelevante. Hoy Jesús confronta nuestros corazones y quiere que veamos lo extraordinario de su persona. Jesús es extraordinario porque nos reconcilia con Dios, porque nos da una nueva vida donde podemos vivir para Dios aquí y en la eternidad. Un encuentro confuso. Fíjense lo que dice el segundo punto, un encuentro de gracia. Verso 25. Qué torpes son ustedes, les dijo. Así nos está diciendo hoy en esta mañana Jesús, Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que les habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de que entrara en su gloria? Entonces, fíjense lo extraordinario de Jesús. Comenzando desde, ¿qué dice? Y por todos los profetas, por toda la Biblia, les explicó lo que se refería a él en todas las. El cristianismo no es moralismo. La Biblia habla de quién, de Cristo. Cuando tú lees la Biblia es para maravillarte de quién es quién, Cristo. No simplemente para leer versículos y decir, tengo que ser una buena persona, tengo que ser una buena persona, tengo que cumplir eso, tengo que esforzarme. No, lees la Biblia para encontrarte con Jesús y para decirle, no puedo ser esa persona
que puedo leer en estos mandamientos, no puedo serlo. Porque me doy cuenta que soy un mentiroso, porque me doy cuenta que soy un egoísta, porque me doy cuenta que estoy siempre pensando en mí, porque me doy cuenta que siempre estoy hablando mal de las demás personas, porque soy un mentiroso, porque soy un homicida, porque si bien es cierto no agarro un arma para matar a alguien, pero con mi lengua estoy matando a las personas. Y entonces dices, yo no puedo ser esta persona, pero Jesús viene a través de las Escrituras y dice, eso es lo que quiero que te des cuenta. Pero aquí estoy, ¿quién? Aquí estoy yo, arrepiéntete. Arrepiéntete de todo lo que has hecho, de que no me buscas, de que has tratado de vivir sin mí. Y aquí estoy yo, porque si tú crees en mí, entonces yo voy a cambiar ese corazón que tú tienes. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es, ¿sí?, una vida de constante arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir? ¿De qué te tienes que arrepentir hoy en esta mañana? Si hoy tú piensas que eres una buena persona, no vas como los caminantes de Emaús, por un camino equivocado, muy alejado de Dios. Pero si hoy tú dices, si hay algo que tengo que arrepentirme, vas por el camino correcto, porque ese es el camino del cristianismo. En decir, sí, me equivoqué, hay cosas que no están bien en mi vida y necesito venir ante Cristo. ¿Cómo trata Jesús a estos hombres en medio de su confusión y de su desánimo? ¿Cómo los trata? Están confundidos, están desanimados. ¿Los trata mal, los trata bien? A pesar de que les dice torpes, los trata con amor. Les dice, ay, no han entendido. A ver, Laura, voy a enseñarte que necesitas de Jesús, y empieza a hablarte acerca de Él, ¿no? A ver, Gabriel, ya sé, sigues intentando por tus propias fuerzas. A ver, quiero enseñarte que yo puedo rescatar, ¿no? A ver, Anita, sigues intentando, pensando que yo soy inútil. A ver, ven, acércate. Aquí estoy otra vez. Leonel, sigues igual de terco, sin verme realmente quién soy yo. Te voy a enseñar quién soy. Jesús enseña una lectura muy peculiar de la Biblia que no hacemos regularmente. ¿Qué método de lectura usa? Los que muchos me dicen, ¿por qué siempre Jesús, pastor? ¿Otra vez Jesús? Ya, o sea, ya. ¿Hay algunos otros métodos que se utilizaban? Pero yo les digo, ¿hay algún otro método? Cada vez que leas la Escritura tienes que decir, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Qué me quiere decir Jesús a mi vida? Donde estés, donde estés. ¿Lees las Escrituras para encontrarte entonces con la persona de Jesús? ¿O para recibir un consejo o sentirte bien? ¿Para qué la estás leyendo? Hay errores graves que cometemos al leer la Biblia. Lo primero es cuando leemos la Biblia pensando que se trata de una serie de reglas, ya lo dije. Ahí no exaltamos a Jesús. ¿A quién exaltamos cuando vemos la Biblia como reglas? A nosotros. Porque entonces si la Biblia dice no robarás y yo me esfuerzo por no robarás, ¿quién es el importante en el cristianismo, Jesús o yo? Yo. Dice no tomarás, eso no dice. Dice no emborracharse. Entonces lo cumplo. Si no me emborracho, ¿quién es el principal actor? Yo, Jesús. Yo, porque lo estoy logrando yo. Pero el cristianismo no es eso.
El cristianismo es encontrarte con Cristo. Otros leemos nuestra Biblia pensando que son consejos, ya lo dije, para vivir mejor. La Biblia fue hecha para tener una mejor vida aquí y también en el futuro, pero no solamente es un libro de consejos. Entonces tenemos que ver realmente qué es lo que nos está diciendo Jesús. Y la pregunta entonces en esta mañana que nos debemos hacer cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Es esa. O sea, realmente, ¿cómo estás acercándote a Jesús? Y fíjense lo que dice, también les quiero decir en esta mañana. Estoy buscando el texto, un momento. Entonces, Jesús nos enseña que es necesario siempre encontrarnos con Él en la Escritura. ¿Por qué es importante encontrarnos con Él en la Escritura? ¿Por qué será importante? Porque cuando abrimos la Escritura y nos encontramos con Él, nos damos cuenta quiénes somos, ¿quién? Nosotros. ¿Quién eres tú? Cuando te encuentras con Jesús te das cuenta de la gravedad de tu pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no solamente es hacer cosas malas delante de Dios. El pecado es hacer cosas buenas que no glorifican ¿a quién? A Cristo. Tú puedes venir a la iglesia, una cosa buena, pero vienes aquí no por Dios, sino para recibir sus cosas. ¿Es pecado eso? Tú puedes leer tu Biblia, pero no para encontrarte con Jesús, sino para decir, soy una buena persona, estoy leyendo mi Biblia. Y tú no la lees. Eso también es pecado. Puedes ser una persona que ora mucho, pero estás orando siempre, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, 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 te pido y más te pido. Pero no para decirle, Señor, gracias. Señor, gracias, aunque no me das esto que quiero agradecerte hoy por la vida. Entonces, si tú estás haciendo una oración que está pidiendo, también es una oración, ¿sí?, que está llena de pecado porque estás pensando en quién, en ti. Ahora, cuando buscamos a Jesús, descubrimos que Jesús es el personaje principal de toda la Escritura. Cuando Dios habla de David, ¿está hablando de David realmente? ¿Está hablando de quién? De Jesús. La Biblia no es, sé como David, que venza a sus gigantes. La Biblia es, yo no puedo vencer mis gigantes como David, pero gracias a que Jesús vino, Jesús es el verdadero David que lucha contra mi pecado y que me puede dar una nueva vida. Así se lee la Biblia. Daniel, el hombre que no comió las cosas ante el emperador babilónico, que se santificó él mismo para no mezclarse con el imperio babilónico. No se trata de que yo tengo que ser como Daniel. No, cuando leemos Daniel, tú dices, yo no puedo ser como Daniel, yo no puedo ser tan bueno como él, pero hubo un verdadero Daniel que fue bueno por mí. Un Daniel que cumplió toda la Biblia por mí y que gracias a él puedo acercarme ahora a Dios. Así se tiene que leer la Escritura. Pero vean, cada personaje de la Biblia, cada héroe es una sombra de Jesús. Y cuando leemos de esa manera, sin duda nuestro corazón se enciende porque nos damos cuenta del intenso amor de Dios derramado en nuestras vidas a pesar de nosotros. Por eso Lucas dice en el versículo 32, síganme, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversábamos con nosotros en el camino y nos explicaba
y nos explicaba las Escrituras? ¿Qué hizo que estos hombres despertaran de su tristeza? Que se encontraran ¿con quién? Con Cristo en la Biblia. Solamente así salieron. Así que Jesús mostró su gracia a esos hombres como hoy quiere mostrarla a ti y a mí. La pregunta en esta mañana es, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer realmente a Dios? No al Dios que tú te fabricas, porque todos nos fabricamos al Dios que nos conviene. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven a la Biblia y ábrela y encuéntrate con Él. Hoy, este domingo de resurrección, no podemos seguir pensando en nosotros. Tenemos que venir a la Biblia a encontrarnos con Cristo. Y finalmente, un encuentro de gracia, un encuentro profundo. Verso 28. Al acercarse al pueblo donde se dirigían Jesús, hizo como que iban más lejos. Pero ellos insistieron, quédate, vean, ya la actitud cambió, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Y lo reconocía, pero él desapareció. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió. Eureka. Despertaron. Ellos no habían creído, pero ahora creían. ¿Por qué reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan? El evangelista Lucas quiere recalcar algo muy importante. Conocemos a Jesús cuando tenemos una relación íntima con Él. Cuando Él comió su pan y la copa, la Santa Cena con sus discípulos, eso significaba una relación cercana. Tú no vas a conocer a Dios si no tienes una relación cercana, genuina, en donde digas, quiero conocerte a Dios. No sé nada de ti, pero en verdad quiero conocerte. Quiero sacarme esas ideas falsas de lo que tú eres. Y quiero venir a ti contigo, quiero leer a la Biblia no simplemente por ser una buena persona, quiero encontrarme contigo, quiero orar no solamente para decirte te pido y te pido, no, quiero orar para conocerte, para darte gracias, para contarte mis miedos, mis temores, mis equivocaciones. Para eso quiero estar contigo. Y quiero venir a la iglesia no para que las demás personas vean qué tan bueno soy. Quiero venir a la iglesia porque quiero cantarte, porque quiero realmente tener una relación contigo. Así es que hoy en esta mañana ese es el desafío. La mesa del Señor apunta hacia una comunión estrecha con Dios, relevante, donde profundizamos en nuestro pecado y en nuestra salvación costosa. Esto quiere decir que conocemos al Señor a medida que vamos profundizando día a día en su obra redentora, en oración y en un arrepentimiento constante. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿tienes una relación íntima con Dios? Y hasta yo estoy viendo caras así, no, y es cierto, no la tenemos. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces nos llenamos de tristezas, desesperanzas, vemos que el mundo se nos cae, porque no nos damos cuenta quién es Jesús. Jesús venció la muerte, hoy celebramos esto. Jesús cuidó de ti en el momento más grave, cuidó en la situación más grave en la cual tú estabas puesto. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, tú eras merecedor de la ira de Dios. Así es que Él cuidó de ti, Él te está cuidando, Él caminó contigo. Cuando tú entiendes esto, entonces dices, ¿cómo Él no va a caminar conmigo si no tengo trabajo? ¿Cómo Él no va a caminar conmigo si mi relación con mi esposa y mi esposa no están bien? ¿Cómo Él no va a caminar conmigo si mi hijo no está bien, me está desobedeciendo? ¿Cómo Él no va a caminar conmigo si tengo este problema? Él está ahí contigo. Él te ama profundamente. No puedes decir, Dios me ha abandonado, Dios ya no quiere nada conmigo. ¿Te das cuenta cómo la resurrección sí es relevante?
¿Te das cuenta cómo la resurrección no es un concepto abstracto? ¿Te das cuenta cómo la resurrección no es algo así como de que no entiendo qué es? Bueno, sí, pero no me sirve para mi vida práctica. Claro que te sirve, porque si tú crees que Jesucristo ha resucitado, tú crees en un Dios tan poderoso, tan grande, que puede hacer cualquier cosa. Y si tú crees que Jesucristo ha resucitado, tú crees que eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, Dios va a estar contigo y va a estar cuidando y va a estar guardándote en todo momento. ¿Te das cuenta cómo la resurrección sí es algo que se puede aplicar? Y podemos seguir hablando más cosas de ella. Pero la resurrección de Jesús es algo real. Así que tenemos que hacerlo. Pero ¿se dan cuenta cómo termina? Y con eso termino. Los caminantes de Emaús se dan cuenta que Jesucristo ha resucitado. ¿Y qué hacen? Dicen: Jesús, felicidades, hemos entendido todo esto, gracias porque nos has abierto los ojos, ahí nos vemos. Y el pasaje termina y cada quien se fue. ¿Termina así? Dice que los 2 discípulos se fueron a encontrar ¿con quién? Con otros discípulos. La fe cristiana no se vive como llanero solitario. La fe cristiana no dices: bueno, yo creo en Dios y los demás no me interesan. Nadie me interesa. Yo ya tengo mi fe en Dios y la demás gente no me interesa relacionarme con nadie. La fe en Dios no se vive como un llanero solitario, se vive en comunidad. Tú necesitas, si quieres conocer de Dios, necesitas también una comunidad. Necesitas estar con otros cristianos, reunirte con ellos, orar, llorar. Tú no puedes ser un cristiano y que digas: a mí la iglesia me vale. Tienes que reunirte. ¿Por qué se hicieron estos 2 hombres? Dice que se fueron a buscar a las mujeres y fueron a buscar a Pedro. ¿Para alabar a quién? A Dios. Así es que la resurrección es importante, familia. Es relevante. Hoy quizá muchos de nosotros veníamos tristes y desanimados. Pero hoy Dios nos dice: yo he resucitado. ¿Y qué tenemos que decir la iglesia? Cristo vive. Así se saludaban los cristianos en la época de la iglesia primitiva. Era: Cristo ha resucitado, y la respuesta era: Cristo vive. ¿Pueden repetir esto? ¿Cristo ha resucitado? Cristo vive. Eso es. Y cuando alguien decía Cristo vive, esto que ustedes me están diciendo tiene muchas implicaciones para su vida. ¿Qué implica? No estamos solos, familia, no estás solo. Dios está contigo, Dios está obrando en tu vida. Necesitas de Cristo. Encuéntrate con Él. Un encuentro sorprendente. Él quiere seguir sorprendiéndote a ti. Conócele en verdad. ¿Podemos orar pensando en esto? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y hoy, Señor, queremos gritarle a todo el mundo que tú vives. Pero cuando decimos que Cristo vive, lo que estamos diciendo también, Señor, es que tenemos la esperanza de que los dolores de este mundo un día se van a terminar. Y que tú vas a venir por tu iglesia y que los muertos en Cristo van a resucitar. Y que, Señor, que vamos a vivir en una nueva ciudad. Pero también cuando decimos que Cristo vive, estamos diciendo que confiamos en tu cuidado y en tu protección en todo momento. Aunque la muerte llegue, porque aunque la muerte llegue para el cristiano, es una victoria. Porque los que creemos en ti, no estamos muertos, estamos vivos. Así es que hoy, Señor, te agradecemos todo esto. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia. Y que hoy, Señor, este tema de la resurrección se haga una realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.